Hermanos, bienvenidos una vez más a este servicio que realizamos en forma virtual los días domingos. Gracias al Señor por permitirnos compartir la palabra y estamos ya en este último domingo del mes de noviembre y con la gracia del Señor todavía está Él manteniéndonos con vida para poder seguir adelante anunciando la palabra del Señor. Dios permita que pronto nos reunamos, ya no solo virtual, sino presencialmente, para estar aquí juntos, alabando, adorando al Señor y también, como siempre, alimentándonos con la palabra de Dios. Le agradecemos al Señor porque Él es grande, soberano, y a la vez también Él nos ayuda y por la gracia de Dios estamos ya por terminar este libro del Evangelio de Marcos. Hemos empezado, si no me equivoco, creo con el tiempo de la pandemia, pero ya estamos por la gracia del Señor para poder terminar. Y aquí acompañándonos en la predicación, nuestro hermano David Vargas y Miguel Quevedo. Pero por ahora vamos a compartir esta noche el Evangelio de Marcos, capítulo 14, del versículo 66 al versículo 72. Les vuelvo a repetir el Evangelio de Marcos, capítulo 14, del 66 al 72. Vamos a orar. Padre Celestial, Dios nuestro Todopoderoso, alabado y exaltado sea tu nombre, Señor, en esta noche. Hoy estamos para poder seguir compartiendo tu palabra y tú nos guías por medio de tu Espíritu Santo, nos iluminas para entender las verdades que están en este pasaje. Gracias te damos, Padre, y hacemos un esfuerzo para poder entender tu palabra y poder comunicarla, Señor. Te agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La palabra del Señor dice así en Marcos capítulo 14 del 66 al 72. Estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote. Y cuando vio a Pedro que se calentaba, mirándole, dijo: tú también estabas con Jesús el Nazareno. Mas él negó, diciendo: no le conozco, ni sé lo que dices. Y salió a la entrada y cantó el gallo. Y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decirle a los que estaban allí: este es de ellos. Pero él negó otra vez. Y poco después, los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro: verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco este hombre de quien habláis. Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho: antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto, lloraba. Como podemos ver, hermanos, Pedro está en la casa del sumo sacerdote y está en el patio de la casa. Pero es aquí donde sucede este acontecimiento, donde vemos a un Pedro que está negando conocer a Jesús. Y es interesante ver este tema que decía por título: Pedro niega conocer a Jesús. Y sorprende lo que Pedro pues está hablando, porque él ha caminado con Jesús
por 3 años. Es el Señor Jesús quien llamó desde el comienzo de su ministerio a Pedro. Y sabía muy bien quién era Jesús. Y en algún momento dijo que Él era el Mesías. Entonces conocía, vio los milagros, las señales, las enseñanzas, los anuncios de la muerte de nuestro Señor Jesús. Pero sin embargo, podemos ver en este momento más difícil que pasa nuestro Señor Jesús, es que Él desconoce quién es Jesús. Podemos ver aquí que en la casa del sumo sacerdote está Jesús sentenciado a muerte. Y no solo sentenciado a muerte, sino que algunos empiezan a escupirle. Otros empiezan a burlarse de nuestro Señor Jesús, le golpean y le dicen, adivina quién te ha golpeado. Y los policías le dan de bofetada. Y todo eso estaba viendo Pedro, que estaba en peligro de muerte, nuestro Señor Jesús. Pero él también, ante esta situación, como al comienzo dijo, que él aún iba a dar su vida por nuestro Señor Jesús. Pero él, sin embargo, en esta situación no hizo conforme a lo que había estado hablándole a Jesús. Una de las cosas que nosotros podemos ver es que, igual que Pedro, para nosotros es fácil hablar que podemos defender a una X persona o de repente decir que podemos ayudar a otras personas. Pero cuando llega el momento más difícil, la situación más difícil, es allí donde se conoce a las personas. Y en este momento es Pedro quien desconoce quién es Jesús. No conoce, él niega conocer a Jesús. ¿Por qué? Porque él está queriendo proteger su vida. Porque si él seguramente dice que conozco a Jesús, seguramente que a él también lo iban a apresar. Y seguramente que también, tal vez hasta lo iban a matar a Pedro. Pero sin embargo, ante este peligro, lo que él ha hecho es preservar su vida, lo que fue contrario en la persona de nuestro Señor Jesús. Cuando nuestro Señor Jesús estaba, como hemos visto, en el huerto de Getsemaní, y él sabía muy bien que llegó su hora para poder ser sacrificado. Él también habló al comienzo, Señor, que se pase esta copa, no como yo quiero, sino como tú, porque de alguna manera él también estaba preservando su vida. Pero él entendió y tomó la decisión de entregar su vida por causa de nuestros pecados. La acción más grande que hizo nuestro Señor Jesús, de querer entregar su vida. Y por eso iba a ese camino de la cruz. Pero Pedro no hizo ese paso. Y se entiende, porque para nosotros es a veces muy fácil de decir cuando estamos en una situación de paz, de tranquilidad. Pero cuando vengan situaciones de conflicto, ¿no? Y muchas veces eso es lo que nosotros podemos ver aquí en la vida de Pedro. En este escenario tenemos a que él niega 3 veces.
Y las negaciones que él iba dando siempre iban de menos a más. Y eso es lo que debemos tener en cuenta en este pasaje. Cuando se empieza a negar de quién es Jesús, no empieza rotundamente, sino empieza de menos a más. Y eso es lo que nosotros podemos ver en este pasaje. En el primer encuentro es un encuentro personal entre la criada del sumo sacerdote y Pedro. Dice la palabra que allí que en el 67, que la criada le dice, tú también estabas con Jesús el Nazareno. Esa palabra, Jesús el Nazareno. El Nazareno es una manera despectiva o burlona de hablar de Jesús. Estaba con ese Nazareno. Pero sin embargo, podemos ver que Pedro, dice ahí la palabra, en el 68, dice, no le conozco, ni sé lo que dices. No le conozco, ni sé lo que dices. Y podemos ver entonces que viene otro momento, porque esto sucedió en el patio, pero luego la segunda negación de Jesús sucede en la entrada del palacio del sumo sacerdote. Ahí, pero antes de eso, disculpe, el gallo había cantado. Y luego podemos ver la segunda parte, que la misma criada lo vuelve a ver otra vez. Y dice a las personas que estaban con ellos que este es de ellos. Pero él negó otra vez. Y poco después, los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro, verdaderamente tú eres de ellos. Era la tercera vez. Ya no era la criada que le dijo las dos veces, sino que en la tercera vez era con las mismas personas que estaban con él, acompañándole en el patio o en la entrada de la casa, que ellos le dicen, tú eres uno de ellos. ¿Y por qué le dicen que tú eres uno de ellos? Porque dicen que era Galileo. Y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Bueno, lo que podemos decir, hermanos, es de que los galileos, que eran de la parte del norte de Palestina, tenían un dejo de hablar. Se reconocía fácilmente. Es como que nosotros podemos reconocer fácil a los que vienen de la zona de la selva por su dejo de hablar, sabemos que son de la región de la selva. Así también, en esta parte, los de la parte del sur, que es lo de Judá, reconocieron muy rápidamente que Pedro era de la región de Galilea. Pero si uno puede ver acá, no solamente, ya no dice, no solamente dice que no conozco, porque él dice, él empieza en esta tercera parte y delante de todas estas personas, él empieza a maldecir y a jurar. Versículo 71 dice que él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco a este hombre. ¿De quién habláis? No conozco a este hombre. ¿De quién habláis? Pues podemos ver que ya no solamente era no conozco y no sé quién es él, sino que en esta última parte él empieza a maldecir y a jurar. Y maldecir era hablar de que la maldición de Dios venga sobre él. Que la maldición de Dios venga sobre él mismo. Y esto nos hace recordar
un caso que pasó cuando al apóstol Pablo, cuando llegó a la ciudad de Jerusalén, hubieron un grupo de hombres que querían matar a Pablo. Y ellos hablaron que esta noche debe morir Pablo. Y si no muere, la maldición de Dios viene sobre nosotros. Eso era la ira, el odio, más que ira, el odio que había sobre el apóstol Pablo, y ese odio llegó al extremo de querer matar. Es en ese sentido que y aquí vemos a Pedro, que él pone a Dios, ¿no? Con que esa maldición de Dios venga sobre él. Y todavía hace un juramento en el nombre de Dios. Un juramento en el nombre de Dios, negando, no conozco a este hombre, ¿no? Lo que uno puede ver allí, dice, no conozco a este hombre de quien habláis. No conozco a este hombre de quien habláis. Pero este hombre, que es nuestro Señor Jesús, es el hombre perfecto. Es aquel hombre perfecto. Él no lo conoce. ¿Quién es este Jesús? Lo niega. Y nosotros, los hombres, somos hombres imperfectos. Nosotros podemos decir una cosa y mañana podemos negar. Es parte del hombre que está con esa naturaleza del pecado. Pero en Jesús no. Él es hombre perfecto. Y eso es lo que nosotros podemos notar, que aquí Pedro niega rotundamente. Y lo hace para, otra vez, para preservar su vida, negando lo que él mismo dijo cuando el Señor Jesús le dijo, en ese mismo día, en la mañana, le dijo que tú me negarás 3 veces. Y antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y él dijo que no le iba a negar. Pero hermanos, el Señor, hombre perfecto, Dios hombre, conoce el pasado, el presente y el futuro. Él conoce a nosotros. Él conoce nuestros pensamientos. Él conoce nuestra voluntad. Él conoce nuestro corazón. Él conoce el futuro. Él conoce el futuro. Y Pedro no había conocido en toda su dimensión, por decir así, quién es nuestro Señor Jesús. Había conocido al Jesús solamente del tiempo presente, pero a través de esta enseñanza nos enseña, nos habla el Señor a nosotros, que Él conoce también el futuro de nosotros. Entonces, hermanos, esto es lo que nosotros podemos ver en Pedro, que él se estaba cumpliendo lo que la palabra del Señor le dijo en la mañana, en esa misma, o en la noche, o en ese mismo día. Se está cumpliendo la palabra. Pedro negándole 3 veces quién es Jesús. Hermanos, muchas veces también nosotros podemos negar quién es Jesús cuando no estamos respondiendo muy bien a veces a las preguntas que la gente nos hace de Jesús. ¿Quién es Jesús?
Muchas veces no sabemos responder. Solamente tal vez podemos decir, ah, es el que hace los milagros. No, pero el Señor nos enseña en este pasaje que cada día nosotros podemos conocerle a Él solo por la revelación de su palabra. Solo la palabra revelada que está escrita en este pasaje, en la Biblia, hace que nosotros podamos conocer quién es Jesús. Y solo la palabra nos da a conocer quiénes somos nosotros, los hombres, hombres pecadores, hombres que fallamos, hombres que decimos una cosa que a veces, muchas veces, no cumplimos. Y hermanos, pero es allí en esa enseñanza, en ese momento en que él maldice y rejura no conocer quién es este hombre, es que el gallo dice, cantó la segunda vez. ¿Y qué pasó? Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho. Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho. ¿Qué le dijo Jesús? Él recordó esas palabras. Antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Solo el recordar la palabra del Señor Jesús le hizo reconocer su condición de hombre pecador. Solo la palabra de Dios no solo le hizo reconocer su condición de hombre pecador, también esa palabra de Dios trajo restauración a la vida de Pedro. Porque al final de este recordar de esa palabra, dice que y pensando en esto, ¿pensando en qué? En lo que el Señor le dijo unas horas antes. Él estaba llorando. Se acordó de las palabras del Señor. Se acordó de ese juramento que hizo, de ese compromiso que hizo, de aún entregar su vida por causa de Jesús. Pero nosotros podemos ver, hermanos, que esta palabra de Jesús no era para condenar. Esa palabra de Jesús era para restaurar la vida de Pedro. Por eso que él se puso a llorar. Lloró y lloró, arrepentido de su pecado, porque se acordó de las palabras de Jesús. Hermanos, ahí vemos al Pedro, que muchas veces también nosotros somos como Pedro. Pero hermanos, gracias al Señor, porque viene siempre una palabra del Señor a nuestra memoria. En los momentos más difíciles, en los momentos que tal vez uno como hombre quiere negar a Jesús, y somos hijos de Dios, en donde estemos, nosotros podemos dar testimonio de quiénes somos, que somos hijos de la luz. Lo que no pasó con Judas. Judas también negó a Jesús. Pero Judas, más allá de negar, traicionó a Jesús. Y Judas no se arrepintió en ningún momento. Recordó esas palabras de Jesús, de oportunidades para que él se arrepienta. No lo hizo. En caso de Pedro, sí recordó esas palabras del Señor. Por eso, la enseñanza, hermano, es que esta palabra que estudiamos, esta palabra que leemos, esta palabra que está delante nuestra, esta hermosa palabra,
Es la única palabra que trae sanidad a nuestra vida, restauración en nuestro hogar. Hermano, esto es lo que nosotros podemos ver en la negación de Pedro al decir, no conozco a Jesús. Lo que podemos ver es que nosotros sí conocemos a Jesús, que nosotros podemos sacar como lección que nuestro Señor Jesús nos conoce antes del nacimiento. Él nos conoce desde la eternidad. Podemos conocer que Él nos conoce en este momento y conoce nuestro futuro. Que Él nos conoce de la eternidad a la eternidad. Desde el antes hasta el futuro. Entonces eso nos ayuda a nosotros a estar descansando en paz, en tranquilidad con el Señor. Y creo nosotros que conocemos al Señor, rápidamente nos debemos recordar de la palabra cuando tal vez hacemos cosas incorrectas delante de Él. Pero cuán importante es conocer a Jesús. No solamente como el Jesús que está haciendo obras, milagros, no solamente como aquel Jesús, sino podamos conocer a la persona de Jesús, sus atributos, su amor, su justicia, su misericordia. Podemos conocer más quién es el Señor. Vuelvo a repetir, a través de toda la escritura de la palabra. Es por eso que estamos estudiando o compartiendo el libro de Marcos desde la parte que llamamos narrativa y cómo podemos nosotros descubrir muchas cosas que antes no las habíamos conocido. Pero eso es porque se estudia o se escudriña la palabra libro por libro. Y así estamos también realizando los días martes y los días jueves. Y hermanos, entonces aquí tenemos esta hermosa palabra que nosotros podemos ver, ¿no? Que nos enseña de conocer a Jesús. ¿Cómo podemos conocer a Jesús? ¿Cómo puede conocer usted, hermano, de Jesús? ¿Cómo podemos conocer a Jesús? ¿Cómo conocemos a Jesús? En las oraciones, nosotros llevamos nuestras peticiones delante de Dios, nuestros clamores delante de Dios. Agradecemos al Señor en nuestras peticiones, en nuestras oraciones. Él nos oye. Él nos oye, pero Él nos habla. Yo sé que Él nos habla a través de las circunstancias, a través tal vez de un amigo, pero la palabra profética más segura es por conocer su palabra. Lo que Pedro hizo es recordar la palabra de Jesús. Recordar. No se puede recordar palabra del Señor si no conocemos su palabra. Tal vez por eso es bueno memorizar textos claves que tienen que ver con salud, que tienen que ver con gratitud, que tienen que ver con evangelización, que tienen que ver con defensa del evangelio. Tal vez textos claves no vamos a conocer si no leemos libros enteros para poder explicar a los demás, a tanta gente que necesita conocer al Cristo que usted y yo conocemos. Al Cristo que necesita que ellos reciban al que trae salvación. Y conocemos porque Él se da a conocer por medio de su palabra. Gracias al Señor, hermano, porque esta enseñanza de Pedro que niega conocer a Jesús ya no se vuelve a repetir más adelante. Ya no se vuelve a repetir. Él sabe quién es Jesús y Él anuncia
de quién es Jesús. Así, hermanos, que nos sirva a nosotros como lección de saber quién es Jesús, dar a conocer que es el Jesús que viene trayendo el perdón de pecados, que viene para restaurar nuestra vida, que viene para librarnos de la muerte eterna, que Él ha entregado su vida en la cruz por nuestros pecados, que Él ha cargado con nuestros pecados. Hermano, eso es lo que nosotros podemos ver. Como dice ahí el versículo 72, pensando en toda la palabra del Señor, Él lloraba. Y sabemos que el Señor le ha restaurado a Pedro y lo ha levantado cada día. Y así nosotros también, que el Señor nos levante. Para concluir, agradecer al Señor, porque esta palabra ha llegado para hacer edificación para nuestras vidas. Hermanos, que usted que conoce, ya no vamos a hacer como Pedro. No vamos a negar al Señor Jesús. Si verdaderamente Cristo Jesús ha llegado a nuestro corazón, ha llegado a nuestra vida, ha cambiado nuestro ser, ya nosotros no podemos negar quién es Jesús. Usted conoce quién es Jesús, qué es lo que Jesús ha hecho en nuestras vidas. Él ha hecho un cambio, Él ha obrado maravillosamente. Él ha llegado en el momento más crítico de su vida. Entonces usted lo conoce. Si lo conoce, no lo niegue. Si lo conoce, no neguemos con nuestras actitudes. Que el Señor nos ayude. Bendito es el nombre de Dios. Que el Señor nos ayude. Oramos entonces, dando gracias al Señor por su palabra. Y que el Señor nos dé fortaleza espiritual en esos tiempos más difíciles. Y esos tiempos más difíciles son cuando uno quiere preservar su vida, ¿no? Cuando uno quiere preservar su vida. Aún nuestra vida está en las manos del Señor. Ese es el momento más difícil. Y queremos dar gracias a Dios, ¿no? Por todos los hombres y personas que tal vez aún sin conocer al Señor, pero cuidan de nuestra vida. Los policías, las enfermeras, ¿no? Los bomberos, que siempre están dispuestos para proteger la vida de uno. Esa es su función. Eso es lo que ellos deben de hacer. Y en este caso, estamos aquí sabiendo que el Señor entregó su vida un día por todos nosotros. Oramos entonces, dándole las gracias a Dios, porque el Señor nos ayude. Que en los momentos más difíciles, en vez de preservar nuestra vida negando quién es Jesús, podamos decir, Él es nuestro Señor Jesús. De eso hay muchas historias acá en el Perú, en la época del terrorismo. Muchas historias que yo escuchaba cuando entraban a la iglesia y cómo habían hermanos que entregaban su vida por la causa de nuestro Señor Jesús. No lo negaban y murieron porque no negaron a nuestro Señor Jesús. A veces esos actos de fe nos hemos olvidado, pero sería bueno recordar que hay muchos pastores, hermanos, hermanas, que han entregado su vida por causa del Evangelio y no negaron quién es Jesús. Y actualmente sufren muchas personas, hermanos, iglesias enteras que son quemadas, que sufren en África, en los países donde reina la religión musulmana. Muchos creyentes mueren porque no niegan
no han negado quién es Jesús. Eso nos debe dar fortaleza espiritual, hermano, que la fe de otros que han entregado su vida por causa de Cristo debe hacernos a nosotros fuertes ante esta situación. Y más ahora que estamos viviendo este tiempo de la pandemia, podamos ponernos firmes y podamos seguir anunciando de Jesús. Que el Señor nos ayude. Que el Señor nos ayude, hermano. Eso sería nuestra oración. Voy a terminar agradeciéndole a Dios. Padre Celestial, gracias te damos por tu palabra, por esta hermosa palabra. Gracias, Señor, porque podemos compartir tu palabra. Y gracias por permitirme compartir tu palabra. Oramos, Señor, para que tú nos sigas dando fortaleza espiritual. Pero también queremos orar por aquellos hermanos que están en el África, que están allá en Medio Oriente, que están sufriendo persecuciones, porque ellos no niegan tu palabra. Oramos para que tú, Señor, puedas dar fortaleza espiritual. Gracias por ayudarme a compartir tu palabra. Gracias, Señor, porque este hecho que pasó con Pedro, al negarte, Señor, nos sirve de lección para nuestra vida, para nosotros nunca negarte. Te conocemos, sabes quién eres y líbranos, Señor, de negarte, de ignorarte quién eres tú, Señor. Líbranos, Señor. Oramos por los hermanos que están pasando momentos difíciles, por los que muchas veces no quieren hablar de Jesús. Oramos para que tú le des fuerzas espirituales y renueves su vida con tu palabra. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas bendiciones, hermano. Gracias al Señor. Y adelante, y gracias por la palabra bendita que se ha recibido en esta noche.